Dios le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde. Vamos a hablar de un tema bien interesante para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. El tema que yo le puse es la falsa doctrina de la sanidad. La falsa doctrina de la sanidad o la falsa enseñanza de la sanidad. Yo comprendo que Dios a través de Cristo hace sanidades hoy en día, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? En estos tiempos Dios se ha complacido de sanar a muchas personas que han estado enfermos para la gloria del Señor, pero la iglesia ha cambiado el orden de la enseñanza de la sanidad que Jesús enseñó en la Biblia. Y para eso yo voy a ir a los libros de la pasada dispensación a Israel, que son los libros judíos de la pasada dispensación para Israel, para extraer una enseñanza de la enseñanza que Jesús ofreció al pueblo y de las sanidades múltiples que Jesús hizo con las personas enfermas. ¿Ok? Y vamos a visitar Evangelio según San Juan capítulo 9, porque muchos de ustedes ya saben Evangelio según San Juan, lo conocen, capítulo 9 del 1 en adelante. Y vamos a comenzar a hablar un tema en el cual muchas iglesias practican y tienen buenas intenciones de orar por los enfermos, pero tergiversan y cambian el orden de la sanidad, de la enseñanza de Jesús, de cómo Jesús practicó la sanidad con los enfermos. Vamos a empezar a leer Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta el 3, para la gloria del Señor. ¿Ok? Dice así. Pasando Jesús vio a un hombre ciego desde nacimiento, y los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que sea ciego? Respondió Jesús y dijo: ni él pecó, ni tampoco sus padres, para que las obras de Dios sean manifiestas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora escuchen bien, hermano. Todas las sanidades que Jesús hizo en la dispensación de Israel, las hizo independientemente, no importa si la persona ha tenido un pecado o no lo ha tenido. ¿Por qué razón los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús: ¿quién pecó para que este hombre sea sanado? ¿Acaso es un pecado generacional? O sea, que viene de padres, o es un pecado que cometió el ciego para que entonces sea un ciego, para que esté en la condición de ciego. Ok. Siempre Jesús, cuando va a hacer sanidades, lo que siempre demandaba a las personas era la fe. Era la fe. La idea de los discípulos preguntarle a Jesús quién pecó, él o sus padres, para que sea ciego, es porque una enfermedad puede ser causada por pecado. ¿Ve? Ahora, Dios, a través de Cristo, conoce el corazón del hombre y sabe y reconoce que la única forma que el hombre le corresponda a Cristo Jesús, le pueda corresponder y obedecer a Cristo, es que Cristo derrame de su gracia de una manera gratuita. De una manera gratuita. ¿Ok? La gracia de Cristo en la dispensación judía a Israel, ¿verdad? Cristo hizo milagros
y sanidades, muchísimas sanidades, y nunca vimos a Jesús interrogándole a una persona para decirle: primero arrepiéntete de tus pecados, primero pasa por este proceso de arrepentirte de tus pecados, de tu romper estas maldiciones, de tu quebrantar este yugo de maldición, y después Jesús decide salvar. Jesús conoce el corazón de cada una de las personas, y lo que hizo Jesús cuando se presentó a Israel es que Él depositó múltiples sanidades para que el pueblo pueda creer en Cristo. ¿Ve? Entonces aquí había un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos de Cristo le dijeron: ¿quién pecó, él o los padres, para que él haya nacido ciego? Sin embargo, las sanidades que Jesús presentó aquí, pues él los hizo por encima de los pecados que hubiese cometido el hombre. Jesús no estaba interesado si el hombre era un pecador o tenía pecados generacionales o maldiciones generacionales. La única forma que el hombre le corresponda a Jesús y se postre y lo adore y crea en Cristo es que Cristo deposite toda su gracia de una manera gratuita hacia la persona, y los resultados de Cristo depositar toda su gracia de una manera gratuita y libre, sin que haya demandas ninguna. Los resultados es que las personas se postran y aceptan a Jesús, y sobre todo glorifican a Jesús. Nunca vemos en la dispensación judía a Israel que Jesús sanó a todas las personas que Jesús sanó. Nunca vemos a Jesús imponiéndole un yugo, una carga, una restricción de que Cristo le diga a ellos: primero arrepiéntete y después yo te sano. No, al contrario. La enseñanza que Jesús enseñó para el pueblo de Israel para ser sanado fue: ¿tú crees en mí? ¿Tú crees que yo te pueda sanar? Pues conforme a tu fe será hecho. Observemos la gracia del Señor Jesús depositado gratuitamente en este hombre, y vamos a ver los resultados de la gracia de Cristo, que Cristo sana a este hombre. Vamos a ver los resultados en el versículo 35 en adelante, ¿ok? En el versículo 35 en adelante dice: oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole dijo. ¿A quién Jesús halló o encontró? Al ciego, al que había Jesús sanado, que estaba ciego. Dijo, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le dice al que había sanado de ciego, porque se habían encontrado: ¿tú crees en mí? ¿Ve? Jesús no le está diciendo: arrepiéntete, pasa por un proceso para que después yo te sane. No, él nunca le dijo eso. Jesús depositó su gracia de su sanidad de una manera libremente, sin ponerle carga a las personas y ninguna restricción. Entonces el ciego respondió y le dijo: ¿quién es el Señor para que yo crea en él? Y le dijo Jesús: ¿le has visto? El que habla contigo es él. En otras palabras, Jesús le dijo al ciego: yo soy Jesús. Yo soy contigo, estoy hablando. Yo soy Jesús, el que me tiene de frente. ¿Y cuál fue la reacción del ciego al verlo sanado? Y le dijo, el ciego dijo: sí, 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 Señor, yo creo en ti. Y se postró. El ciego se postró y dijo: sí, yo creo en ti. ¿Cuál fue los resultados de Cristo depositar su gracia gratuitamente, sin importar los pecados, sin importar
ni presentarle ninguna restricción, que se arrepiéntete, que tú tienes que pasar por un proceso de arrepentimiento, de quebrantar maldiciones, esperar un tiempito, que Dios vea que tú tengas fe. No. ¿Cuál fue los resultados de Cristo? Depositar su gracia de una manera gratuita y libremente. ¿Cuál fue los resultados? Que Cristo le dijo, ¿tú crees en mí? La única forma que Cristo, Dios sabe, que el hombre le pueda corresponder a Él, es que Cristo deposite libremente y gratuitamente su gracia, su amor, su sanidad, sin imponerle cargas, sin ponerle yugo. Yugo. ¿Cuál es el yugo? Aquí, el yugo pesado es la ley. Restricciones. No, tú estás mal. Tú estás mal, tú estás mal. Por eso es que yo hace 4, 5, 6 semanas o un mes atrás, yo hice un video haciendo una dramatización. Y la dramatización que yo hice se enfoca en las obras, en lo que el hombre tiene que hacer para lograr tener acceso al perdón y a la salvación y a las bendiciones de Dios. Nunca Jesús aquí interrogó a nadie en la sanidad de Cristo. Nunca Jesús interrogó a nadie para decirle primero arrepiéntete, primero paga el precio, primero. Lo que hizo Jesús es: yo te regalo mi bendición gratuita, mi gracia, te la deposito en ti. Y después Jesús esperaba un resultado. Jesús aquí estaba esperando un resultado. ¿Cuál es el resultado? No hay forma que el hombre le corresponda a Dios sin que antes Cristo deposite su gracia libremente, sin que haya demandas, restricciones, a esto, a aquello, haz esta obra primero. Por eso que como hoy en día, en la dispensación de la gracia que vivimos hoy en día, ¿cuánto más Dios se mueve? Si hoy en día somos salvos por la fe y no añadiendo ninguna obra. Hoy en día somos salvos por la fe sin añadir obra. Pero la iglesia se ha encargado de torcer el mensaje. Y si hoy en día Dios está haciendo sanidades y lo vemos y lo sentimos, todo eso se debe a la gracia. La gracia de Cristo va por encima, aún cuando el hombre comete herejía, porque Dios ve primero el corazón del hombre que tiene una necesidad por dentro. Ay, santo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a sanar hoy en día a multitudes de gente que han estado enferma de cáncer. Yo sé que tú vas a sanar hoy en día a multitudes de gente que tienen SIDA. Yo sé, Señor, que tú vas a hacer sanidades hoy en día a multitudes de gente, oh Dios, que tienen el COVID-19, el coronavirus o el COVID-19, Señor. Y a ti te interesa, oh Dios, que nadie ponga restricciones. Que tú tienes que primero aceptar a Cristo para que Dios te sane. Tú tienes que primero arrepentirte de tus pecados para que Dios te sane. Tú tienes que primero pasar por un proceso y después viene la sanidad. Jesús nunca enseñó este proceso, nunca. Jesús sabía muy bien que el hombre le va a corresponder a Dios y le va a creer. Por eso que Jesús dijo: ¿tú crees en mí? Y Jesús puso ya rápido su oído. Hey, ¿tú crees en mí? Sabía Jesús que le iba a corresponder por Jesús depositar su sanidad de una manera gratuita, sin restricción. Ninguna restricción. Dios, tú vas a sanar a la gente conforme a tu voluntad. Tú vas a hacer milagros, cosas grandes.
Y lo vas a hacer mayormente fuera de las congregaciones, fuera de las iglesias, fuera de los templos, en los hospitales, en las calles, en las plazas públicas. Lo vas a hacer afuera, porque mucha gente dentro de los templos están bailando mucho, están brincando mucho, están entretenidos mucho y no tienen fe. Y hay gente hoy en día sufriendo en las iglesias, porque están jugando con su vida, están jugando con la sanidad de ellos. Pero tú ves, Señor, el corazón de esa gente que sufren, y tú las vas a sacar, oh Dios. Tú las vas a separar para ti, Señor, y tú vas a permitir, oh Espíritu de Dios, que la sanidad tuya, Padre, sea mayormente fuera de ese pequeño remanente que están encerrados ahí brincando y saltando y entreteniéndose, Señor. Porque lo que son tuyos, tú los separas para ti, Señor. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Dios, gracias. Bendiciones, hermano. Dios te me bendiga y que la paz del Señor sea contigo. En el nombre de Jesús.